Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Bienvenidos a la segunda temporada. Abriendo el primer capítulo de esta segunda temporada tenemos a Laura Escudé, diseñadora de interacción en Accenture y líder local de Ixta San José. Hola Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. Hola Paco, pura vida. A ver, estoy súper feliz de tenerte aquí para abrir esta nueva temporada. A ver, mucha gente te conoce a vos, pero cuéntanos, ¿quién es Laura? ¿Cómo inició en diseño? ¿Cómo inició en este camino de diseño e interacción? Claro, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo me inicié en esto gracias a Iván Alarcón, que fue uno también de los pioneros como del UX en Costa Rica. Yo trabajaba con él en una empresa que se llamaba Voz Digital, que ahora es Prodigious, y en ese momento yo, era una persona que tenía un background de arquitectura, que después de como la crisis inmobiliaria estadounidense me tuve que pasar otras cosas. Yo había trabajado un tiempo haciendo una página web, haciendo como el diseño gráfico de una página web para una microempresa estadounidense de turismo de lagos. Entonces digamos que ya había hecho un website y ellos fueron los primeros como que me regalaron el libro de Don't Make Me Think, pero no había vuelto a pensar en el UX. Trabajé en un call center, aprendí Flash, empecé a hacer planes en Flash, me promovieron a ser project manager de un equipo después de 2, y pues Iván fue como un amigo que al conocer como mi background en arquitectura me dijo: hey, los arquitectos a veces funcionan como UX designers, por Jorge Arango, que es obviamente un pionero de la arquitectura de información, que es panameño, ahora vive en Estados Unidos, tiene también su propio podcast y todo, pero entonces, gracias a Jorge Arango, Iván hizo la conexión de que yo podría funcionar como UXer. Y entonces hicimos un book club en la oficina. Creo que no tuvimos ni siquiera tantas sesiones, pero leíamos libros y los comentábamos y así. Y pues en un momento se hizo una reunión de UX Costa Rica, que era un grupo, y ahí fue donde conocí a Ana Dom y después a José Ermitos y todo, y fue como sentando como las bases de nuestra comunidad. Ahí fue como empecé a conocer a esa gente. Al encontrar a Ana, pues encontré la maestría en diseño de interacción que ella estaba dando, y afortunadamente la pude llevar. Y pues desde entonces, después de eso, me estuve desempeñando un tiempo mientras estaba haciendo la maestría en una empresa de e-learning, pero también mi rol era más de administración, pero empecé a tomar como el lado de la biblioteca de interacción, que digamos como que era una forma muy, muy, muy primigenia de sistema de diseño. Y después, al terminar la maestría, me pasé a Accenture, donde he estado trabajando, y el último año he trabajado más con la parte de Fjord, que es como un poco más el lado más agencia dentro de la consultoría. Entonces, así estoy. He tratado de estar siempre a través de mi propio interés por el tema y de autoenseñarme, pues también he estado como, siempre estoy buscando información, y entonces poco a poco fui tomando como un poco más de empoderamiento dentro de nuestra comunidad, y empecé como a algunas charlas, a organizar algunos meetups, y pues todo esto lo he estado organizando ya de mi parte un poco más relacionada con Ixta, que ustedes tuviste algunos de mis compañeros en el podcast también la temporada pasada. Entonces yo creo que ya los oyentes conocen más de Ixta o IXDA, pero
Pero sí, pues eso es como, yo me siento sumamente privilegiada de haberme dado cuenta que esto existía, de haber podido aprender sobre esto, de que alguien me hubiera dicho, hey, sus habilidades tal vez pueden funcionar para esta, digamos, esta salida de carrera, y de haber podido hasta ahora poder desempeñarme en ella. Entonces también quiero como tratar de que otras personas puedan hacer lo mismo, sobre todo las personas que están buscando encontrar su vocación o ubicarse tal vez dentro del mercado laboral. Entonces creo que muchas de nuestros esfuerzos van por ahí, y yo creo que también te agradezco mucho por el podcast porque me encantó desde que existió, porque también es una manera de llevarle este tipo de conocimiento a personas que pueden estar considerando una profesión dentro del UX. De hecho, gracias. Y de hecho el feedback es increíble porque hemos tenido como gente que no es diseñadora, gente como que, mira, se está comenzando, qué bonito, yo no sabía que esto existía, que era así, yo solo pensé que el UX era diseñar y diseñar bonito. Que esa es la confusión que tiene mucha gente, ¿verdad? Que piensan que el diseño de interacción es diseñar. Entonces, este espacio se ha convertido en eso. Me llama muchísimo la atención escucharlo de la primera reunión, porque hay mucha gente, cuando José Ernitos vino, ¿verdad? Había un tema ahí controversial, porque mucha gente pensaba que él era el papá de UX Costa Rica y que él había sido el primero y que él había sido el que había comenzado, ¿verdad? Y entonces mucha gente pensaba eso. Él después lo aclaró y dijo, no, mira, yo no fui el papá. Hubo una reunión que fue Iván Alarcón, Ana Dom y Laura, y entonces ahí nos conocimos todos y así comenzó todo. Entonces me llama muchísimo la atención porque de hecho ya escuché la otra parte de la historia, ¿verdad? El lado tuyo, y cómo Ana ya había unido a todos y más o menos cómo quería. Y Ana, eres como como una de las que empezó también. Suena como que se reunieron los Avengers, pero no, yo creo que sinceramente yo siento que los recuerdos que uno guarda son como los específicos, como que a uno le hicieron como un cambio radical. O sea, para mí saber que esa maestría existía fue radical. Para que Iván me hubiera dicho, hey, porque usted no trata de hacer UX, fue radical. Entonces resulta que cuando tratamos de juntar todos estos recuerdos, pues no encajan perfectamente, pero también se dieron por mucho tiempo, y hay muchas cosas que uno hace que uno no siente que sean importantes, y tal vez, no sé, no les da la prioridad a uno en sus recuerdos, o no los relata, no habla de eso por mucho tiempo porque no era tan importante, pero son cosas que eventualmente se vuelven importantes, ¿verdad? Entonces es interesante. Yo lo veo como nace una comunidad. No es que a alguien un día se le ocurre, uy, voy a fundar una comunidad y que exista. A nosotros en Ixda hasta nos cuesta decir qué cosas hace una comunidad, qué servicios brinda, quién está dentro y quién está afuera. Entonces, al tener como ese vacío de definiciones, que en realidad creo que es una ventaja, porque permite que seamos súper flexibles, pues al mismo tiempo cuesta mucho decir cuándo fue que algo empezó, porque en realidad ha sido progresivo y bastante orgánico. No, y eso es lo bueno de esta comunidad, que todos hemos estado involucrados en diferentes etapas, digamos. Yo recuerdo haber ido a una charla era de XDA, bueno, Ixda, para seguirlo diciendo en español, no, este podcast es en español, de Darwin, creo que era una agencia que estaba aquí en Costa Rica, para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, y fue hace como 4 años, fue en el Melico Salazar, o en el Cine Magali, creo. Fue el Usability Day, lo organizó, creo que Ana María Montero, creo. Pero sí, creo que si tenemos oyentes en otros lugares del mundo, yo no sé si en otros lugares será así. Creo que Costa Rica, al ser tan pequeño, somos como muy poquitos y todos nos llegamos a conocer. Entonces los que estamos en este mundillo, tal vez nos volvemos un poco más reconocibles, nos reconocemos entre nosotros, y yo siento que lo bonito es que hay como un muy buen ride, es como muy colaborativo. Siempre puedes llegar a alguien a decirle, hey, me ayudas a dar una charla acá, me apoyas con esta otra cosa, y bueno, pues todos tratamos dentro de las limitaciones de nuestros trabajos, ¿verdad? Porque estos son como cosas voluntarias que hacemos más allá. Todos tratamos como de poner un granito de arena para
para ser considerados con una profesión que nos está dando tanto. No, y a todos nos da, bueno, en mi caso, a mí me da de comer, ¿verdad? Y para mí sigue siendo por así decirlo, la área del siglo XXI. Esto sigue, este tren va a seguir y van a venir cambios, porque para ponerlo en mejor contexto para la gente, ya nosotros creo que tenemos un poquito de camino recorrido, pero hemos visto como los cambios en dispositivos, cuando salió el Apple Watch, una nueva interacción, un reloj. Entonces ahora hay que pensar si alguien ha diseñado apps o ha hecho diseño de interacción para aplicaciones de smartwatch, de relojes inteligentes, es bien complicado, pero por ejemplo, es algo que cambió y apareció de la nada. Y apareció y es una nueva interacción, ¿verdad? Y esto cambia todo el tiempo. Así es la tecnología. Esto cambia todo el tiempo y hay cosas que para nosotros son reglas y hay cosas que son, ¿verdad?, escritas en piedra, pero que aplican también para cosas físicas a como aplican para cosas digitales. Ahora, vamos a hablar de un evento que hubo esta semana pasada. Laura, por dicha, estuvo. Yo no pude asistir digitalmente, ¿verdad? Que se celebra todos los años. Cuéntanos un poco qué es Interaction. Yo creo que has ido a varios, ¿verdad? Cuéntanos qué es, cómo funciona, dónde se celebra, cada cuánto, para la gente que lo conoce, porque digamos, hay gente que lo conoce, solo lo ha escuchado, pero no sabe como todo lo que conlleva o lo que realmente es, ¿verdad? Claro, como les habían contado mis compañeros, IXDA es una asociación mundial de diseño de interacción y la asociación tiene voluntarios en todo lado del mundo, hacemos nuestros pequeños meetups, producimos algún tipo de contenido, todos somos como pequeñas comunidades muy diversas entre sí. Hay capítulos súper establecidos que tienen hasta elecciones para determinar quiénes son los líderes. Hay otras que son súper más abiertas o pequeñitas, pero básicamente agrupa como a entusiastas. Y sí, hay un evento muy grande que es la conferencia Interaction, que sucede todos los años y que se rota entre Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí, gracias a Ana, yo que me entorotó para ir a Interaction en el 2017 en New York, bueno, para mí eso fue literalmente, me voló la cabeza. Era, creo que una de las primeras veces, si no la primera vez que yo compré un tiquete de avión por cuenta propia para ir a algo que yo quería ir, para que no era una vacación, no iba con nadie, era considerable, o sea, una ahorra para estas cosas. Y realmente me enamoré, o sea, porque realmente puedes hablar con cualquier persona y todo el mundo te habla y te cuenta, y hay gente que llega de todo el mundo, o sea, no solamente porque esté en Estados Unidos, es en Estados Unidos. Entonces, también hay una versión en Latinoamérica, que solía ser mucho más pequeña, que es Interaction Latinoamérica, antes era Interaction South America, y pues esa también se da más como en nuestra región. Pero curiosamente yo hasta Medellín, que fue el año pasado, nunca había ido a ninguna de esas, pero sí había ido a las otras Interactions. O sea, no me perdí un Interaction desde esa primera vez, o sea, literalmente yo apenas, o sea, yo voy a una conferencia y de una vez compro el tiquete para el año que viene y empiezo a planear toda mi vida alrededor de poder ir y poder toparme con estas personas que me caen tan bien, que se vuelven amigos. Las personas, digamos, de Latinoamérica nos reunimos casi que semanalmente a hablar de este tipo de cosas, de diseño y de cosas que queremos hacer por la comunidad. Entonces sí, digamos que I went all in y pues entonces la semana de la interacción es esta semana en la cual se celebra Interaction, pero también se realizan la premiación de los Interaction Awards, se realiza el Student Design Charrette, que es una competencia de estudiantes, se realiza un Summit de Educación de Diseño. Entonces tiene muchísimas cosas, es un congreso que realmente abarca muchísimo. Y bueno, este año, bueno, para empezar, el año pasado fue en Milán,
yo tuve la oportunidad de ir porque yo creo que esto es algo que ya lo hemos mencionado. Interaction Latinoamérica este año va a suceder en Costa Rica y entonces, yeah. Eso. Todos están invitados a que vengan a Costa Rica a conocer Costa Rica para Interaction. Bueno, esa es la cosa. No sé si van a tener que venir porque no sabemos si se va a poder. Entonces, tuve la oportunidad de ir primero a Medellín y luego a Milán a invitar a la gente a venir a Costa Rica a esta gran conferencia de diseño que íbamos a montar el año pasado. Y obviamente saliendo de Milán, Milán lo golpeó fuertísimo la pandemia y eso fue 2 semanas después de que nosotros nos devolvimos. Entonces, yo me acuerdo de la presentación. Yo voy a contar aquí mi historia personal. Yo estaba en medio de un lavacar comiéndome los datos, viendo la presentación tuya en vivo. Bueno, ustedes en vivo cuando fueron a presentar que nosotros habíamos sido los ganadores. Bueno, Costa Rica había sido el ganador. Así. Sí, fue un trabajo muy bonito porque incluso yo estaba revisando ayer como que algo busqué en mi inbox y me di cuenta que nosotros en el 2019 hicimos un taller con personas como esto, la gente como conocida, amigos, gente, hicimos como un pequeño taller / focus group y junto con Diana Zuleta de Pulse, que es una de las co-chairs también de la conferencia, y en Pulse nos reunimos como a, hey, ¿qué pasaría si nos mandamos a hacer esta conferencia? Y sí lo pegamos y es por votos, o sea, los otros capítulos locales, que es como llamamos como a las agrupaciones en cada ciudad o en cada país, pues los otros votaron por nosotros, fue súper emocionante. ¿Y qué pasa? Después se viene el COVID, teníamos una incertidumbre gigante y pues tuvimos que tomar la decisión dura, pero que en este momento, o sea, creo que nunca hemos dudado de esa decisión, que fue postergar la conferencia 1 año. Entonces, también en Montreal todos los años hay, bueno, febrero es un mes durísimo de invierno y de hecho ya nos había pasado una vez que era en Seattle que la mitad de la conferencia casi que se canceló por nieve. Y de hecho ahora está nevando un montón en Montreal, pero entonces toda la conferencia de Interaction y absolutamente todas las actividades se pasaron a virtual. Entonces yo le decía a mis compañeros de trabajo, sorry, ando en Montreal, aunque estoy en la misma silla de siempre y hasta a veces se me iba a contestar correos del trabajo, pero fue toda la experiencia y en realidad fue súper agradable y energizante porque esa magia que yo descubrí en el Interaction de New York, donde para mí fue como, wow, eso es todo un mundo, yo puedo pertenecer a este mundo, de repente también existía virtual y es mucho más accesible para muchísimas personas que no pueden viajar, no solo por el costo económico, también por restricciones de visas, por restricciones de accesibilidad, de movimiento, de tantísimas cosas, ¿verdad? De que no tienen el tiempo. Pues entonces fue muy agradable saber que esa experiencia, de alguna forma, con sus adaptaciones y todo, pues se puede vivir en el mundo virtual también. Eso me dio muchísima esperanza también pensando en lo que puede ser Interaction Latinoamérica o como le decimos ILA, más hacia finales de este año. No, y es importante porque para la comunidad es importante. A ver, esto podría abrir las puertas a que mucha gente que Costa Rica es caro, para el que no lo sabe, Costa Rica es bastante caro, para alguien de Latinoamérica, ¿verdad? No se puede comparar México, ¿verdad? Pueda venir, aunque sea virtual, y estar y escuchar, digamos, cómo se trabaja desde aquí o en otras partes del mundo, personas de Chile, ¿verdad? Traigan proyectos y escuchar procesos diferentes. Yo siento que eso es lo que ayuda a crecer la comunidad y que todos seamos mejores. Yo sé que Latinoamérica, aún así, yo le he preguntado a gente aquí qué tan largo estamos o qué tan, por así decirlo, en otro
por así decirlo, nivel. Estamos de Estados Unidos todavía y dicen que ya las barreras se han ido estrechando cada día más. Hay mucha calidad en Latinoamérica y me parece buenísimo que pues, por la pandemia sea digital y que le dé la oportunidad a más personas de venir, ¿verdad? Ahora, yo sé, ya escuché por vos The Interaction, pero a ver, pongámoslo así, básico. Se ven cambios en la comunidad año tras año. Vos has visto como que, digamos, mira, si cuando yo inicié esto era como lo que se veía, lo que se hablaba, o esto es lo que ha cambiado y hemos evolucionado a este tipo de conferencias, este tipo de charlas. Porque yo quisiera que cuentes más la experiencia de lo que has vivido año tras año de una carrera tan nueva, por así decirlo, ¿verdad? Es una carrera bastante nueva y lo que ha avanzado, ¿verdad? Entonces, para que nos cuentes un poco más por ahí. Claro, creo que tal vez algunas personas que pueden haberme visto tuiteando algunas cosas de la conferencia se pueden haber sorprendido porque muchas de las charlas, muchos de los temas que se tocan no son inherentemente de diseño o diseño tal vez como lo conocemos. O sea, tal vez es un lugar donde sí, obviamente hay programas de diseño, softwares de diseño que son patrocinadores y obviamente ahí era donde te regalaban las medias de OXD, pero realmente la gente no va por eso, la gente va como para expandir su mundo, para energizarse, para aprender cosas que debería saber. Y no tanto, lo que he visto nunca fue demasiado técnica, siempre había tal vez, a veces es multitrack, lo que decimos es que hay, digamos, varias opciones de charlas a las que ir. Las que han sido en persona son así, o sea, hay diferentes temas tal vez sucediendo en diferentes salas y uno como que entra y sale, ¿verdad? Y como que se arma su programa. Esta que fue virtual fue single track, únicamente había una cosa que ver a la vez, pero yo creo que la misión de IXDA es mejorar la condición humana a través del diseño. Entonces eso es gigante y cualquiera de todas las definiciones que podemos darle a diseño de interacción siempre va a ser un campo gigante. Entonces lo que he visto es que cada vez más nos vamos adquiriendo como cierta claridad hacia qué tipo de diseño nosotros consideramos que es consciente, ¿verdad? Y eso significa que a veces se siente un poco como hippie o un poco, ¿verdad? Vamos a cambiar el mundo. Yeah. Sí, exacto. Pero sí, para eso va uno, porque yo puedo en este momento necesito una información técnica, la puedo buscar en internet. Puedo literalmente bajar un libro en segundos y meterme a buscar el párrafo que necesito para resolver lo que necesito en el trabajo. Pero yo lo que necesito es cargarme energía para sentir que estoy trabajando por algo. ¿Verdad? Necesito reconectar con mi propósito y saber que no es mi propósito único como diseñadora, porque además nosotros tenemos otros propósitos en la vida aparte de diseñar o nada más tener un trabajo, pero dentro de nuestro... ¿De hacer cosas bonitas? Sí, aparte de nuestro propósito como personas que diseñamos, también creo que es importante saber que hay un propósito compartido en esta comunidad. Entonces, te puedo contar un poco de los temas que vimos en estos tres, digamos, la conferencia en sí, como el grueso de la conferencia, son 3 días. Entonces fue súper interesante porque se dio una plataforma digital que se llama Comps y básicamente el programa corría 3 veces, una vez para el continente americano, una vez en un horario amigable con Europa y África y otra en horario de Oceanía. Entonces igual si no lo veías como a tu hora, pues te servía más levantarte temprano o acostarte tarde y revisar algunas cosas. Algo muy interesante que la gente me ha dicho es que obviamente el precio seguía siendo caro, pero todo ese material que en realidad la gente crea para Interaction, todo ese material se libera. Entonces, si usted busca en la cuenta de Vimeo, yo sé que es un poco difícil de buscar, pues están todas las charlas que se han dado. Y todas estas charlas de las que yo les voy a hablar
pues también van a estar disponibles. Entonces hay como una cuestión como de acceso, como de liberar esa información, que es también como, yo siento que cuando pago mi entrada la pago con muchísimo gusto porque sé que va a producir ese material que después va a estar ahí para los demás, y obviamente en la comunidad lo vamos a discutir, lo vamos a rescatar. Y eso es súper importante porque la gente puede aprender a punta de Vimeo también, ¿verdad? Y ver las charlas, aunque ya no son en el momento, y como es aprendizaje, ¿verdad? De lo que se está haciendo afuera. Ahora, para una persona que está comenzando en este mundo, ¿verdad? Escucha que es Interaction, ya te escuchó vos, has escuchado varios capítulos, esperemos, de UX al Suave, ¿verdad? ¿Cómo puede iniciar? A ver, cuéntanos un poco para vos, 2021. Ya hemos escuchado algunos, a Ana María, a Danilo, decir cómo podría iniciar una persona que quiere ser diseñadora de experiencia de usuario. A ver, dime vos, ¿cómo vos crees que, mira, yo creo que debería comenzar por aquí? ¿Necesita o no necesita un background de diseño? Mucha gente pregunta esto. Mira, no diseño nada. Te voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado, me han preguntado, mira, es que yo no sé, yo soy administrador de empresas, soy de números, pero me gusta mucho, me apasiona, pero no sé por dónde comenzar. A ver, cuéntanos un poco, ¿cuál crees vos que es el proceso? Bueno, hay que cuestionarse un poco como esas ideas. Yo me acuerdo que cuando a mí alguien me dijo, uy, ¿por qué usted no estudia arquitectura? Yo estaba en el cole y estaba pintando un dibujo de anime que dibujaba mi amiga. Mi amiga los dibujaba y yo los pintaba con lápices de color. ¿Qué tiene que ver eso con arquitectura? Nada. Yo soy una arquitecta que no sabe dibujar. Yo nada más le pasaba los lápices de color, pero realmente no sé dibujar. Y en el momento se creía, incluso cuando yo entré a arquitectura lo acaban de quitar, pero ya hasta cursos de acuarela. ¿Por qué? Porque antes los arquitectos, esos eran sus renders, presentar algo en acuarela. Entonces, si no podías hacer un artefacto, que es lo que es realmente, es nada más un tipo de representación, pues entonces no tenía sentido. La gente no te decía que esa carrera podría ser algo para vos y no lo investigabas. Entonces yo creo que lo importante es investigarlo, conocerse muy bien cuáles son los skills, las habilidades que sí se tienen y ver cómo podrían encajar, dónde podrían encajar, y no tal vez quedarse con la idea de que, no sé, una persona que hace UX hace pantallas. Que si hacemos pantallas, yo hago pantallas, no todos los días, pero sí las hago. Pero es más que eso. Yo les diría que si ustedes tienen acceso a los contenidos de Interaction, se van a dar cuenta de que es más como de pensar. Realmente no es la conferencia correcta si uno quiere aprender una receta de cómo hacer las cosas, lo cual puede ser un poco complicado o muy complicado para una persona que está aprendiendo, porque primero vos empezás aprendiendo con una receta y luego ya te vuelves un chef y haces lo que vos querés y haces tus propias recetas, pero al principio hay que empezar por algo mucho más definido. Entonces yo creo que la forma como yo les aconsejaría entrar es acerca de cercanía con la comunidad, no necesariamente por los temas les tienen que interesar porque no todos, pero o sea, es lo que se está hablando en el campo. Entonces, si les escuchan algo y les parece interesante, aunque no lo dominen o aunque no vayan a trabajar eso inmediatamente, eso está bien. Pero yo creo que lo más importante es tener, es el compañerismo en el viaje, es encontrar otras personas que están tratando de hacer lo mismo, que están un poco más avanzadas que vos y que te pueden dar retroalimentación y que te pueden apuntar hacia lugares. Yo creo que es importante, tal vez los que empezamos, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer la maestría, pero en mi generación, que creo que es nuestra misma generación, Paco, de UXers, que hablamos como si fuéramos súper viejos y tenemos 5 años de hacer esto, ¿verdad? Yo tengo un podcast de UX y la gente piensa que, no sé, como que yo tengo 40 años y, ¿verdad? Y tengo como 20 de ser UX designer, ¿verdad? Sí, yo creo que tal vez cuando uno se acerca a un programa,
uno tiene un currículum de cosas que aprender, como el programa del curso, que puso otra persona. Y eso es muy útil para ubicarse. Eso es como un mapa. Y después uno va complementando con otras cosas. Y creo que a nuestra generación le tocó hacerse mucho ese currículum nosotros. O sea, leer todos los libros, como revisar en todo lado y nos perdimos mucho. Y yo siento que tal vez fue rico, pero tal vez otras personas siento que en este momento tienen la oportunidad de acercarse a formas más estructuradas de cómo iniciar su aprendizaje. Sí, de hecho, perdón por interrumpirte aquí, pero es muy importante aquí también que la gente sepa qué es la maestría, porque yo creo que hemos dicho como la maestría, ¿verdad? Y que expliquemos un poco qué era la maestría. Porque ya no existe. Voy a interrumpir aquí, voy a hacer un paréntesis para ¿verdad? Meterle el contexto un poco. Ahí me corrigís vos, Laura. Veritas, la Universidad Veritas en Costa Rica, es una universidad especializada en diseño, arte y diseño. Solo dan arquitectura, diseño publicitario, ¿verdad? Había abierto una maestría en diseño de interacción y un técnico avanzado, así le llamaban ellos, que yo soy parte de esa generación, no existía en Costa Rica, de diseño de interacción. Y después lo cambiaron de nombre a diseño de dispositivos móviles. Pero originalmente era puro diseño de interacción. Yo llevé el técnico, Laura llevó la maestría. Entonces, digamos, ya eso no existe. Hubieron ciertas cosas. La directora de esa maestría es una persona que espero que prontamente esté aquí, que es Ana Dom. Me ha costado un poco que Ana venga. Todo el mundo habla de Ana. Es que eso es lo bonito de este espacio. Todo el mundo ha hablado de Ana, que Ana aquí, Ana allá, pero no he podido que Ana venga acá. Y Ana era la directora de carrera. Por decisiones académicas, ¿verdad? Se cerró, ambas se cerraron, pero creó una generación que yo creo que somos Laura y yo, de diferentes cosas, ¿verdad? Pero es una generación que creció y algunas personas que han estado en este espacio son de esa generación o nos dieron clases personas que han estado en este espacio. Por ejemplo, a mí me dio clases Danilo, aunque suene así bien trillado, pero es verdad, a mí me dio clases Danilo, porque Danilo era una de las pocas personas en ese momento que acá tenía conocimiento, ¿verdad? Y entonces todos crecimos gracias a esas personas, ¿verdad? Laura puede contar un poco más, pero por ahí andará el asunto. Sí, creo que a mí la maestría me dio definitivamente ese currículum en el que era un poco para formarnos tal vez un poco como generalistas, digamos, llevamos un curso de diseño de servicios, un curso de research, un curso de antropología y de ahí yo agarro como lo que hago en UX Research, ¿verdad? Y obviamente más cosas que he ido aprendiendo, pero digamos ahí formé mis bases. Yo sé que cuando hablo con Danilo siempre hablamos como de los fundamentos. Hay que empezar por alguna parte. Hay ciertas cosas que son muy universales del diseño, cosas que no son negociables, cosas que no cambian tanto porque tienen que ver con la forma como funciona el cerebro humano, cuestiones de accesibilidad, cuestiones de legibilidad, todas las cosas de cómo las personas interpretamos el mundo. Ahora, hay que entender que no todas las personas interpretamos el mundo de la misma manera. Y yo creo que es ese tipo de cosas que cuando uno ve los contenidos de Interaction, pues te abre a pensar un montón de formas diferentes. Por ejemplo, en este Interaction se tocó el tema del racismo, se tocó el tema de cómo se trabaja con comunidades indígenas y cómo las comunidades indígenas crean sus propias narrativas, se tocaron temas tal vez que están un poco más en la periferia de lo que nosotros hacemos, como la pornografía en redes. Entonces, tal vez no son cosas que uno usa todos los días, pero que afinan la forma en que uno entiende cuáles son como esas líneas guías de un buen diseño. Pero yo creo que hay que partir como de lo esencial. Lo esencial es como, bueno, hay personas que leen de izquierda a derecha, otras que leen de derecha a izquierda, otras que hacen de arriba a abajo. Si uno está generando algo que va a ser leído de izquierda a derecha, pues entonces la gente va a mover los ojos así, probablemente va a necesitar este tipo de dimensiones. Si la gente va a interactuar con algo, pues cómo funciona la ergonomía de sus manos, todos los tipos de manos que hay, ¿verdad? Las manos
que pueden tener una discapacidad como reumatitis, las personas pequeñas, las personas adultas mayores, las personas que le falte alguna falange, las personas que están acostumbradas a hacer trabajo manual. Entonces, creo que hay una gran diversidad dentro de esos fundamentos de diseño. Ahora, yo sé que la realidad de nuestro mercado es que uno necesita ponerse a trabajar. Y si le interesa esto, pues va a tratar de transicionar a esto lo más rápido posible. Entonces, ya a mí no me da vergüenza decirle a alguien que aprenda Sketch o que aprenda Figma. Porque sí, eso no te enseña nada sobre cómo hacer diseño de interfaz. Nada más te enseña a saber un software que en realidad es bastante más fácil de lo que era en mi momento, que era con Axure. Pero... Y el software realmente es simplemente una forma de representar, como lo que en arquitectura en ese momento era hacer acuarela y después era hacer AutoCAD. Entonces, yo creo que esa es como la barra mínima en la que vos podés como entrar de aprendiz a un lugar. Si tenés que ir sacando, digamos, trabajo mientras estás aprendiendo los fundamentos. Pero los fundamentos siempre va a ser lo más importante, independientemente de cuándo en tu carrera los puedas aprender. No sé si me explico. No, de hecho sí. De hecho me llamó la atención algo que me quedé pero impresionado. Vos diseñabas con Azure. Sí, y vos no sabes, o sea, yo pasé como 2 o 3 años siendo PM, siendo Project Manager, sintiéndome como una mierda porque nunca iba a poder ser diseñadora de UX porque no sabía usar Axure. Y habiendo usado softwares de 3D, habiendo usado softwares de representación de casas como CAD, y al final, o sea, era una herramienta difícil. Todavía existe. Es una herramienta difícil. A ver, vamos a ver. Esto es un tema que se puso interesante. Ojalá la gente lo escuche. A ver, yo soy profe de Azure. A ver, por cosas del destino y por cosas de un trabajo que tuve y seguí dando clases y una transnacional me contrató y entonces se dieron cuenta que era bueno, entonces que le enseñara a los demás y eso ha pasado 2 años. Entonces a veces doy clases ahora. Tengo un año completo de videos desde hacer prototipos hasta diseñar y todo, y yo comencé en Azure hace muchos años también, igual que vos, pero yo no diseñaba en Azure, yo pasaba Sketch a Azure. Ya a mí me pasó, digamos, ya yo pasé esa etapa de cero desde Azure. Me parece increíble que alguien diseñe en Azure, digamos, por lo complejo que es. Yo lo diseñaba, o sea, es que era tapa wireframes, aunque después yo terminé haciendo cosas y eso fue, Axure tuvo un súper rediseño, ¿verdad? Porque se estaba quedando atrás porque la curva de aprendizaje era tan difícil. Y entonces, pero yo he llegado a hacer cosas, prototipos que la gente no sabe si es un sitio web o es un prototipo, a diferencia de InVision que no engaña a nadie. Ok, creo que lo importante de las herramientas es que sí, son solo una, o sea, creo que es la barrera más baja para lograr emplearse, si eso es lo que esa persona necesita. Antes tal vez y posiblemente otras personas de este campo tengan otros puntos de vista, porque lo que nos imaginamos es una persona que sale del colegio y ojalá haya un programa universitario donde pueden hacer lo que nosotros, algunos privilegiados como yo, tuvimos, de que yo pudiera ir a la UCR y llevar generales y expandir mi mundo, dedicarme un año de mi vida nada más a ubicarme como adulta y después aprender los fundamentos, como aprendí en arquitectura, y poco a poco te vas desarrollando. Si una persona puede hacer eso, por favor hágalo, porque es un súper privilegio, aprovéchelo, si usted puede hacer eso. Muchas personas en nuestro medio no tienen esa oportunidad y lo que dicen es, me interesa moverme hacia tal cosa. ¿Qué es lo que puedo hacer porque muchísimo de nuestra educación se hace en el lugar de trabajo? Entonces a veces
digamos, yo lo veo en mi historia, eso fue aprender Flash. Yo veía a una amiga que trabajaba en la venta, lo que ahora es Accenture, y lo que hacía era hacer banners. Bueno, ella tenía un puesto más ejecutivo, pero realmente me decía, Laura, es que aquí lo que estamos buscando es gente que haga Flash. Entonces yo fui, me metí en un curso, hice Flash. Eso no me enseñó diseño gráfico para nada. Yo todavía soy una mala diseñadora visual, pero me ayudó a simplemente posicionarme en la industria en la cual después me he ido también. Entonces, creo que hay como el shortcut, o sea, lo mejor siempre va a ser una educación que alguien curó para vos, o muchos alguienes curaron para vos, donde te dijeron, aprenda estas cosas en este orden lógico. Es el mundo ideal. Si no se puede hacer eso, lo que se puede tratar es tratar de ubicarse en un lugar en el cual usted lo acepten como una posición de aprendiz, que le paguen, o sea, es un puesto de trabajo que usted va a trabajar, pero que usted pueda aprender, pueda ubicarse con gente que sabe más y que esas personas puedan enseñarle, que eso es algo que yo hago muchas entrevistas para personas, talento que quieren entrar a donde trabajo, y eso es algo que yo siempre quiero que me pregunten. ¿Qué oportunidades de aprendizaje voy a tener? Entonces se las dejo ahí. Si alguna vez entrevistan conmigo, háganme esa pregunta. Pregúntenla en todos sus entornos de trabajo. ¿Qué oportunidades de aprendizaje voy a tener? ¿Cómo me las van a dar? Entonces sí, yo creo que la ruta académica, que al final puede desembocar en un trabajo o puede hasta quedarse en la academia, o la ruta de empezar por el trabajo primero, que en Costa Rica es muy, muy usual. Y ahora con tantos cursos que se dan en la noche, que se dan los sábados, mi maestría la hice en la noche, pues puede ser un mix de las dos, pero siempre que en algún momento tenés que ver los fundamentos. Y entre antes sea mejor. Sí, bueno, yo vengo de diseño, entonces yo sí venía más del otro lado. Yo igual que vos no dibujo nada, así, nada. Yo soy un mal diseñador, yo no dibujo nada. Pero es curioso esto porque, a ver, pongámoslo en un mejor sentido. Y a mí me pasa, porque ahora tengo un rol más administrativo, igual de diseño, pero yo a las personas que trabajan conmigo les digo, miren, este es mi portafolio, yo hice esto, solventé estos errores y ábrele esto. Porque para mí es importante eso de mentorship o ser mentor de alguien en español. Porque también es importante. Usted tiene que saber con quién trabaja, sabe más que usted, si es su jefe, porque para esa persona es importante decir, bueno, sí, yo de él voy a aprender. Él ya llevó palo, él ya sabe que Azure es una herramienta prototipado avanzado y que engaña a medio mundo, pero que tiene una curva de aprendizaje que es el infierno, pero bueno, volviendo a Azure. Azure RP. Pero lo digo como una broma, pero es eso, digamos, ser mentor de alguien. Y es donde uno crece, digamos, yo sigo aprendiendo. Al día de hoy yo sigo aprendiendo y mentira que este espacio a mí me gusta este espacio porque las personas que vienen en este espacio me enseñan a mí. Y ustedes son los que hacen este espacio y son las que hacen que funcione. Porque todos esos ejemplos que vos acabas de dar son los que a las personas les gusta escuchar. Yo he escuchado de Laura, dice la gente, yo he escuchado de Danilo, pero no sé dónde viene, no sé cómo trabaja, no sé cómo hace las cosas y eso es lo que le gusta a la gente realmente, que no nos vean como dioses inalcanzables a las personas que hacemos diseño de interacción, porque no lo somos, pero hay gente que piensa eso, que somos como una especie rara que es muy difícil con quien hablar. Y yo les digo a todos que se tienen que acercar, ¿verdad? Ixda, por así decirlo, Sergio lo explicó, no se muerde a nadie, no, ¿verdad? No se juzga a nadie, ¿verdad? Y es una forma de cómo puede comenzar las personas. Sí, y todas las personas siempre somos un poco principiantes, siempre estamos aprendiendo. La gente tiene que darse el espacio a ser principiante en cosas si quiere aprender nuevas cosas. Entonces yo creo que nuestra comunidad es en gran parte para la gente que está iniciando, para que sepan si les va a gustar esto, si les va a interesar
gastar su tiempo y dinero y esfuerzo en esto, o tal vez no es lo suyo, ¿verdad? Que se familiaricen con qué es lo que hacemos y que encuentren un poco su propio camino con acompañamiento. Que eso es algo que tal vez las comunidades, y vos lo sabes también por la de WordPress y todo, que son muy valiosas para eso. Y creo que yo les diría también que no se aferren a un título, porque digamos, pues conforme uno, la disciplina de la que estamos hablando cambia de título como cada 2 años. Es súper molesto. De repente sos UXer. Yo de hecho en Accenture tengo 2 títulos. Tengo el título que uso dentro de Accenture y tengo la parte el título que uso dentro de Fjord. Mi puesto es exactamente el mismo. Entonces, ya sea experiencia de usuario, human factors, como era hace 100,000 años, no importa qué tipo de diseñador sea uno, porque incluso hay ramas como dentro del diseño de interacción, como diseño de negocio, business design, de que se parece más a un administrador o a un ingeniero industrial. Entonces tal vez no sean personas que tengan diseñador en su título, pero ya están haciendo cosas afines. Entonces tal vez no se preocupen tanto por tener el título que sientan que es el correcto. Lo importante es lo que estén haciendo en el día a día. De hecho, pasa mucho de que la gente, digamos, los reclutadores, hola reclutadores, si nos escuchan, por favor, conversen con alguno de nosotros y les vamos a explicar las divisiones de cada puesto, porque yo lo he visto. Digital Product Designer, Human Factor Designer, diseñador web. ¿Cuál fue el otro que vi un día de estos? Ingeniero en UX. Ese es el mejor de todos. A mí me encanta ese. Sí. Ingeniero en UX. Y que al final del día no hacen investigación. O sea, eso es lo que yo creo que ha hecho que la gente en recursos humanos ha logrado cambiar y que no es como debería ser, ¿verdad? Y cada título que nosotros tengamos ha cambiado durante el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, creo que nosotros no se los hacemos fáciles a la gente de recursos humanos, porque ellos reclutan para todo. Entonces, y yo también veo gente quejándose de que el típico chiste de una descripción de un puesto de desarrollador que pide una cantidad de años de experiencia más grande de lo que lleva ese lenguaje de programación existiendo. Y nosotros nos reímos y todo, pero realmente los reclutadores solo están tratando de tomar una demanda de un perfil y encontrar una persona que lo pueda hacer y que lo quiera hacer. Y entonces yo creo que sí, los job descriptions, casi que se puede hacer un podcast de esto porque es súper complejo, pero yo siento que al fin y al cabo usted lo que necesita es ponerse frente a la persona correcta con la cual pueda tener una conversación y de su lado tratar de tener su historia lo más fácil de explicar, que yo sé que nuestras historias son súper, a veces complejas de explicar, yo, como lo están viendo en este podcast para mí, saber contar rápido qué es lo que les interesa, qué es lo que han logrado, mostrar evidencia de lo que han logrado, mostrar el contexto de dónde lo han logrado, porque hay gente que me dice, bueno, es que yo trabajaba haciendo X, no he tenido la oportunidad de hacer research. Ok, si no has tenido la oportunidad, no has tenido la oportunidad, eso está bien, eso es una realidad, yo entiendo eso. Entonces, creo que los job descriptions son simplemente para que usted sepa, están buscando algo medio relacionado con UX en tal parte, hago mi research, si me interesa esa empresa, si me interesa algo de ese puesto, pues aplico, ojalá me llamen, pero lo importante es lograr donde tenés una conversación con un ser humano, que es la entrevista. Y creo que ahí es donde te das cuenta si puedes hacer las preguntas correctas y si puedes contar tu historia de forma clara, si va a ser una buena, si va a funcionar o no va a funcionar, ¿verdad? Para ambos lados.
Y eso es lo importante, intentarlo. Yo creo que hay mucha gente valiosa que se queda ahí como en el medio de la nada, como mira, yo creo que no tengo la experiencia, pero no me van a llamar por la experiencia, me falta esto, me falta lo otro, ¿verdad? Chicos, las herramientas no hacen al diseñador, es el indio, no la flecha. Yo sé que Figma, Sketch, Azure, todo lo que hablamos aquí, ustedes deberían aprender lo básico, pero uno normalmente donde trabaja es la herramienta que se usa. Entonces, si te cambian de trabajo o te cambian de, por así decirlo, de equipo de trabajo, sorpresa, ellos usan Sketch, o sorpresa, ellos usan Adobe XD. Entonces, tienes que también saber adaptarte. Claro, y estas herramientas solo son las que estamos hablando de diseño de interfaz. Entonces, diseño de interfaz es tal vez lo más fácil de aprender porque está más cercano a la producción, entonces necesita más gente. Es algo que necesita más, como se dice vulgarmente, qué vergüenza, no sé, o sea, no sé cómo decir esto, pero horas culo. Vos ahí pero sí, o sea, en arquitectura, la gran mayoría de gente que trabajábamos ahí hacíamos dibujo técnico, porque es lo que requiere más gente. Entonces, si usted necesita ubicarse más o menos rápido, el skill que yo le diría que tiene que hacer, que conseguir es diseño de interfaz. Y no algo que usted haga en Dribble, a menos que si usted tiene las habilidades de hacer diseño gráfico, pues sí, le puede entrar al diseño visual de interfaz. Pero si no, usted puede tratar de entender cómo funcionan como los flujos de información, cómo funcionan los botones, cómo se acomodan las aplicaciones. Y ese es un lugar para empezar si usted quiere ir por el lado de transicionar su carrera laboral o iniciar su carrera laboral tan pronto como sea posible. Si no, si tiene tiempo para estudiar o todavía se puede quedar donde está mientras aprende, pues entonces yo lo llevaría más hacia el lado de la usabilidad y hacia principios de diseño de interacción que en su momento más vintage, digamos, se llamaba interacción humano-computadora. Esos son los fundamentos. Exacto. Entonces, si usted puede entrarle por el lado técnico, entre por el lado técnico. Si puede entrar por el lado de las herramientas, todos los días necesitamos a alguien que nos ayude a limpiar una librería de Sketch. Que siempre y cuando aprendas a usar una herramienta para conseguir un trabajo, pero que sigas estudiando y que en ese trabajo tenga oportunidades de aprendizaje, porque si no solo te vas a quedar con eso y eso no te va a llevar tan lejos. No, y Sketch si es mal trabajado es un infierno en las librerías y los símbolos mal llevados, para poner un ejemplo. Y solo estamos, es verdad, hablando de herramientas que no son herramientas que un diseñador de experiencia de usuario utilizaría normalmente. Para ponerlo en mejor contexto, para diferenciar un poco, porque ya creo que nos alargamos un poco con este tema, un diseñador de experiencia de usuario, yo siempre a quien me pregunta le digo, normalmente no diseño. A ver, ¿por qué me refiero a eso? El día a día, mayormente de un diseñador de experiencia de usuario, en las empresas que lo dividen, ¿verdad? Que tienen sus diseñadores de experiencia de usuario, sus diseñadores visuales, ¿verdad? Hace wireframes todo el día, todo el tiempo, pero también viene todo lo que pasa, ¿verdad? Levantamiento de requerimientos, encuestas, focus group, ¿verdad? Todo eso que lleva por detrás cuando empiezan a hacer wireframes, ¿verdad? De bajo o mediano fidelidad. Y la gente se queda, pero ¿cómo que no diseñan? ¿No? Un diseñador de experiencia de usuario, si es en una empresa que los divida, normalmente no diseña, ¿verdad? Pueden diseñar hasta en Photoshop. Bueno, eso es diseño para mí. No, eso es diseño para mí. Yo te diseño en PowerPoint, te diseño en Word, te diseño en Excel. ¿Por qué? Porque cosas que yo diseño es hasta cuál es la configuración de equipo que necesitamos llevar a un proyecto. ¿Cuál es el presupuesto que tiene este proyecto? ¿Cuáles son las actividades de investigación que podemos realizar? ¿Cómo le presentamos los insights de la investigación al cliente? ¿Cómo agarramos eso y lo convertimos en una arquitectura de información que muchas veces termina siendo un Excel?
Entonces, a ver, no diseñamos en el sentido de arrastrar píxeles. Si usted considera que diseñar es hacer cosas bonitas y arrastrar píxeles, pues sí, casi todo lo que hacemos no es eso. Exactamente, a eso me refería yo. Gracias, Laura. Pero es más interesante cuando pensamos que el diseño es tomar decisiones basados en principios, basados en evidencias, para tratar de crear como experiencias coherentes que logren objetivos. Y entonces ahí es donde yo hago como este conecte con la conferencia de Interaction, que lo que más se habló fue de diseño sistémico. Y estamos hablando de que a veces hacemos diseño de servicios, que a veces puede que no tenga ningún producto digital de por medio, o puede que toque muchos productos digitales, pero tiene muchas cosas que, digamos, cómo te atienden en el call center es una parte del diseño de un servicio, para un diseño que tenga esa parte. Y entonces ahora más bien estamos haciendo el zoom out, a que ya es como, ok, ¿qué le estamos haciendo al planeta Tierra con las cosas que diseñamos? Hay cosas que vimos ahí que fueron como, por ejemplo, yo nunca he optimizado una app para que gaste menos batería, pensando en que la batería, pues obviamente la vida útil de la batería del teléfono, cuán limpio o sucia sea la electricidad en el país que estés, cuál es el esfuerzo de los servidores, que los servidores son también súper contaminantes. Entonces nosotros pensamos como, esto es súper sostenible, ¿verdad? Todo está en un app y ese teléfono es súper sucio y lo cambiamos cada 2 años. Entonces, de repente, cosas tan sencillas como escoger la paleta de colores. Me tocó ver la charla de un muchacho que decía que trabajaba para IKEA, que es la tienda de muebles en China, y escogimos poquitos colores porque no queríamos hacer que el teléfono se recalentara, no queríamos que gastara mucha batería, queríamos hacer una experiencia ligera, porque una app puede ser más sostenible que otra app, y a mí eso me voló la mente. A mí también, en este momento, digamos, yo nunca lo había pensado así. Yo creo que esto es lo que pasa por trabajar de este lado del mundo, ¿verdad? Porque me imagino que esto también afecta a lugares en África, ¿verdad? Con mala conexión a internet, ¿verdad? Sí, no es solamente el hecho de que si la persona va a poder verlo, sino que toda la cadena, digamos, de abasto que te llevó a vos un iPhone o un Android a la mano, y toda la que está pegada a la electricidad, al internet, a los servidores, a todo, que todo tiene una huella ecológica. Entonces, nos estamos haciendo, o sea, más allá que diseño de servicios, más allá de diseño de negocio, nos estamos inspirando en sistemas que realmente nosotros lo que podemos aportar es mínimo, pero podemos aportarlo, podemos decidir eso, no usar una pajilla de plástico, por ejemplo, y es algo. Y eso es algo que yo me estoy trayendo, y a partir de la próxima semana es cómo voy a empezar a implementar algo que sea factible hacer en mi trabajo para que yo pueda decir que mis decisiones afectan positivamente a un nivel sistema. Entonces eso es loquísimo. Sí, eso es loquísimo, digamos. Hay una persona que te puedo recomendar para hablar de ese tema, después acordame. Sí, para que venga UX el suave. De hecho, es curioso porque todos, yo sé que estamos abriendo temporada y a ver, es curioso porque cada persona que viene aquí aporta con su granito de arena, como dije anteriormente, a esta gran comunidad. Pero bueno, de esta pregunta no se salva nadie. O sea, a todos se les ha hecho, sean 2, sean 3, sean 5 los invitados, todos han pasado por la misma pregunta. A ver, yo creo que solo Kevin se salvó porque no se salvó, era project manager, así que fue peor todavía. A ver, ¿cuál ha sido tu peor error y por qué? Vamos con el ejemplo que le pongo a todos. Mira, diseñé una app, no sabía los requerimientos, hice un monstruo, pero aprendí de esto. Diseñé un sitio, estaba comenzando, las animaciones eran un relajo, cada vez que lo veo me da vergüenza.
puede ser cualquier ejemplo, puede ser cualquier cosa. Y a ver, ¿cuál fue el resultado y qué te dejó? Bueno, creo que mi peor error, creo que es un sitio que todavía existe, como te digo, antes de que yo entrara al mundo del UX, diseñé una página web porque básicamente era un anuncio tipo Craigslist o algo así que decía que necesitaban a alguien que usara Photoshop, y yo ya he aprendido un mínimo de Photoshop para hacer mis entregables en arquitectura, para hacer láminas un poco más bonitas, hacer un collage o algo así, o sea, no era nada fancy. Y logré conseguir ese trabajo y no me arrepiento nada de ese trabajo porque aprendí un montón y sí trabajé, o sea, aunque nos dé vergüenza como las cosas que produjimos antes, número uno, el estado de la web era diferente antes, entonces hay que juzgarlo en el año que fue. Y aprendí un montón y sí trabajé y le metí empeño, pero creo que era un sitio que se hacía sin ninguna entrada de información de los usuarios, donde la persona de esta microempresa, porque realmente era una empresa familiar, era una persona súper inteligente y simplemente me decía qué era lo que ocupaba que yo diseñara y yo se lo diseñaba. Y me decía, acá hay 3 botones, necesitamos 4, y yo le metía un botón más. Y me daba demasiado miedo preguntar por qué. Número 1, yo casi no hablaba inglés. Y número 2, ¿quién era yo para cuestionar a una persona que había salido de Harvard? Aunque yo sabía que uno tenía que tener en cuenta a los usuarios, pues simplemente se sentía imposible que yo pudiera meter usuarios. O sea, ¿cómo? O sea, realmente era simplemente una diseñadora arrastrando píxeles sola en mi casa. Y creo que el error es un poco todo. Creo que el error es aceptar tal vez haberle tenido miedo al conflicto, haberle tenido miedo a perder un trabajo que realmente necesitaba, y en el momento no tener la terminología o los argumentos para poder decir, hey, este no es el flujo de trabajo que deberíamos tener. Yo necesito, según los libros que usted mismo me regaló, yo necesito hacer pruebas de usabilidad mínimo, como un mínimo. Necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Me acuerdo que en ese momento sus señores estaban en contra de usar Facebook, lo cual ahora me da mucha risa. Pero bueno, fue hace mucho tiempo, pero si yo fuera el pasado, haría un montón de cosas diferentes y sobre todo no haría un montón de cosas solo por cumplir. Pediría más explicaciones, propondría más, y en cierto momento era claro que el producto ya no estaba siendo un éxito. Y yo creo que ahí es donde honestamente hay que decir, hay que dejarle de invertir a este proyecto. Pero obviamente uno no va a trabajar contra su propio puesto de trabajo, ¿verdad? Pero exacto, pero hay muchas veces en los cuales uno está en una situación en la cual la mejor idea es no diseñar. Si yo hubiera podido hacer una investigación, probablemente por mínima que fuera, me hubiera dado cuenta si ese producto tenía salida o no. Entonces, abrirse a tener esas conversaciones incómodas con el lado de negocio, aunque literalmente el lado de negocio fuera una persona y el lado de diseño fuera yo, nada más. Entonces, creo que siempre preguntemos por qué. No importa lo más mínimo que estamos haciendo, que sea moviendo píxeles. Para volver a traerlo de Interaction, hice un taller que hablaba como de cómo descentralizar nuestro diseño. Y se está hablando mucho de la decolonización, ¿verdad? De cómo nosotros revertimos estos procesos que hicieron que unos países y unos grupos de personas sean percibidos por encima de otros. Y una de las cosas que decían era el paternalismo. Muchas veces, y yo que vengo del modelo de outsourcing, no me ha pasado un montón de veces, que simplemente le mandan un tiquete de Jira y le dicen, haga esto. Y usted no tiene por qué preguntar, más bien si pregunta cae mal.
La idea de que solamente la gente que está en Estados Unidos o la gente que tiene ciertos títulos o la gente que es blanca o la gente, o sea, alguna gente que se percibe como una élite son los que tienen el derecho de saber por qué se hacen las cosas y los demás simplemente somos como ejecutadores. En código le dicen code monkeys, ¿verdad? Simplemente codea y ya está. En diseño son pixel pushers y usted no tiene ni derecho de preguntar por qué y no tiene la capacidad de aportar sus propias cosas. Eso lo vemos mucho y ya está cambiando esa mentalidad, pero a veces pasa mucho. Tenemos un compañero al otro lado del mundo al cual nada más le mandamos el trabajo y le decimos nada más haga, no pregunte, nada más créanos. Y eso no es lo correcto. No hay que aceptarlo para nosotros y no hay que hacérselo a los demás. Todo el mundo, así sea la persona más junior de la empresa, si le pedís que haga algo, deberías darle el contexto de por qué vos crees que eso debería hacerse y esa persona debería poder también tener una vía para decirte, bueno, yo creo que esto se puede hacer de otra manera mejor, ¿verdad? Y yo creo que así como que evolucionamos todos. Entonces, en ese momento, en esa página web del 2010, no sé, hace mucho tiempo, yo no tenía eso. Yo literalmente nada más hacía lo que me mandaban a hacer. Entonces, ese es un gran error. Y yo creo que no importa cuán junior o cuánta sea la diferencia de poder entre usted y la persona que le pide diseñar o la persona que le paga el diseño, usted tiene que batallar contra esa idea de que hay gente que merece tener contexto y que usted no merece tener contexto. Eso no puede pasar. Error. Vivir sin contexto, diseñar por diseñar. Esa es la enfermedad de los project managers que nos mandan tiquetes en Jira, Trello, Asana, póngale el nombre que quiera, que ninguno de estas empresas nos patrocina. Aceptamos patrocinios. Ese es el problema, yo creo, más global que tenemos en este trabajo. Bueno, para las personas que trabajan en ese formato de outsourcing, ¿verdad? Que si es complicado, como tome, listo, eso es suyo, encárguese. Y me parece muy bien tu error, ¿verdad? Es hacer algo por hacer y seguir siguiendo instrucciones. Como no puedo discutir porque él sabe más que yo, pero llega un momento que uno debería como contradecir a esa persona y pensar un poco y decir, esto es en serio lo que el usuario quiere y esto es lo que realmente nosotros queremos hacer por el usuario, ¿verdad? Que yo creo que esa es la parte más importante de nuestro trabajo, la empatía. Sí, pero ahora lo estamos llevando más allá porque ya no es ni siquiera para los usuarios o para los consumidores, o sea, ya es para las personas, o sea, no sé, si haces una aplicación de movilidad tipo Uber, pues vas a afectar a los taxistas, aunque ellos no usen Uber. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de diseño sistémico y cuando hablamos de cuestiones de sostenibilidad y todo, hay tantas cosas amarradas a la toma de decisiones de diseño que realmente tener un cerebro y no usarlo para tratar de tomar decisiones inteligentes es muy triste. Realmente es un talento desperdiciado. Entonces sí, obviamente necesitamos hacer, o sea, para cualquier cosa que queremos producir y poner en el mundo se necesitan montones de personas. Entonces obviamente que va a haber un flujo de instrucciones para ponernos de acuerdo y saber lo que tenemos que lograr. Pero todos deberíamos tener la justificación y poder interrogar esa justificación. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando muchas veces. ¿Cómo enfrentar mal diseño de interacción? Eso es lo que nos está faltando, yo creo, ¿verdad? Es increíble. Yo creo que con tu error es donde se demuestra un poco el montón de malas decisiones que existen en varios sistemas y en sistemas que utiliza la gente. Ya el año pasado hablamos mucho de ATV. Vamos a cambiar de sistema. Vamos a poner, digamos, por así decirlo, SICOP, el sistema de compras del gobierno de Costa Rica. Y es algo diseñado por ingenieros para ingenieros y se vuelve un infierno. Y entonces ahí es donde afectan a las personas. Y yo sé que tu punto viene más, no tanto a quién utiliza el sistema, pero indirectamente a quién afecta.
afecta a la persona que está vendiendo su servicio, afecta a la persona que lo va a utilizar, afecta a la persona, al gobierno mismo, que se queda sin opciones porque la gente no participa por lo complejo que es, por un sistema tan mal hecho. Claro. Yo creo que el de Hacienda, obviamente, siempre le damos porque estamos de repente en una crisis fiscal y es como, ok, el gobierno parece que no quisiera nuestro dinero, pues lo que ni siquiera nos hace fácil pagar. Pero sí tengo una amiga que sufre muchísimo con ese sistema de SICOP y entonces hay un montón de gente detrás de cada mal producto que simplemente está haciendo su trabajo, o sea, que simplemente prendió la compu a las 9 de la mañana, sacó los tickets que tenía que sacar, no preguntó nada, no dijo nada, hizo un excelente trabajo, tal vez hasta le dieron un aumento y no se cuestionó nada porque pensó que no era asunto de él o de ella. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacernos un poco más incómodo. No vamos a entender todo acerca de todo y no vamos a estar de acuerdo con todo, pero hey, sí nos toca como levantar y decir, hey, ¿le vas a poner alt text, texto alternativo a esta imagen? ¿Por qué no? Quien sigue a Laura en Twitter se va a dar cuenta por qué lo está diciendo. Le ha tirado a todas las instituciones del gobierno de Costa Rica que por favor le pongan alt a las fotos de Twitter. Es que son cosas muy sencillas, entonces aunque uno dice, alguien dice, bueno, es que yo no tengo ningún poder, o sea, yo nada más, o sea, a mí me dieron aquí la compu, un software y me dijeron que hiciera botones y yo no tengo ningún poder. Bueno, sí, puedes hacer que ese botón tenga un buen contraste, o sea, algo puedes hacer que sea mejor que no pensar, que no ser consciente, que simplemente ahí tirarle, hacer el botón más rápido y echarte a dormir. Entonces, creo que ese es el tipo como de conciencia que queremos en las personas que estamos a cargo de diseñar. Es una tarea muy importante, hay que tratarla con importancia. Bueno, Laura, muchísimas gracias, en serio, de todo corazón, como les digo a todos, pero en tu caso, gracias por abrir la nueva temporada de UX al Suave. Ya llegamos al 2021, nos dimos un mes de vacaciones, pero continuamos. Y esta es tu casa. Cuando quieras, si tienes algún tema, si quieres hablar de lo que sea, esta es tu casa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Estas puertas están abiertas de par en par. Muchísimas gracias, Paco. Con gusto. El mío. Se despide este servidor, Francisco Bravo. Hasta luego.